Y bueno, estamos con el segmento Educados. Hoy en el podcast de Dicho al Hecho, es mejor una sociedad de derecho. Buenas noches con todos los presentes que se han dado cita en este día. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches a toda esa audiencia que día a día, semana a semana, está pendiente de nuestros segmentos y sobre todo de nuestro contenido, que lo hacemos con el fin de que usted pueda tener toda esa información necesaria para que pueda desarrollar sus actividades cotidianas, laborales, académicas y sobre todo profesionales. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en este segmento Educados, gracias al auspicio principal de lo que es el Centro de Formación Integral, que es Edúcate. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes por toda esa colaboración y predisposición que han tenido con nosotros a fin de que este programa pueda llegar cada semana a sus hogares. El día de hoy, pues tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que es acerca de dicho al hecho, mejor una sociedad de derecho. Creo que la mayoría de veces cuando nosotros queremos emprender y tenemos algún sueño, en este caso de tener nuestro propio emprendimiento, nuestra propia empresa, entonces desconocemos de muchos temas, particularmente el hecho de generar una sociedad. ¿Qué entendemos por sociedad? Pues es simplemente tener un conjunto de personas que pueden ser familias, que pueden ser amigos, cualquier otra persona que nosotros podamos encontrarnos en nuestra vida y queramos generar un negocio juntos, ¿no? Entonces su sociedad por lo general está compuesto de dos o más personas. Ya veremos el tipo de sociedades que hay en nuestro medio y la legislación que nos ayuda a generar ese tipo de constituciones y sobre todo de establecer cuáles son los parámetros para poder llegar a construir o a constituir nuestra anhelada empresa, ¿sí? Quiero nuevamente hacer hincapié de que este segmento Educados es con el fin de que usted pueda tener una visión más amplia, ¿no? Más amplia de todo lo que usted tal vez no tiene el conocimiento o quiere irlo perfeccionando, ¿sí? Queremos agradecer a todos nuestros seguidores que están siempre pendientes de nuestras redes. Gracias por contar con su apoyo y gracias por seguirnos, ¿sí? Entonces, bueno, adentrándonos ya en el tema, en lo que es la sociedad de derecho, queremos hacer un breve análisis, o les quiero ayudar un pequeño análisis acerca de qué es una sociedad de hecho y de derecho, ¿no? Muchas de las veces nosotros hemos escuchado que es una sociedad de derecho, que es constituida, ¿no? Que decir derecho quiere decir mediante un proceso legal. Pero en la parte ya lo que es de la sociedad de hecho, la más habitual o la que digamos que se genera previa a una suscripción, que va a decir también como tipo de contrato, que es la sociedad conyugal, ¿no? Entonces es una sociedad de hecho, ¿no? Que usted contrae, en este caso matrimonio, con una persona parte legal, con el fin de que pueda generar un mayor patrimonio o una contribución en cuanto al desarrollo de su vida, ¿no? Entonces, esa sociedad es reconocida legalmente, una sociedad conyugal. Cuando usted quiera dividir sus bienes o separarse de esa sociedad, pues tendrá que las mismas proporciones, que sería el 50%, 50%. Entonces quiero tomar ese ejemplo acerca de lo que son las sociedades conyugales para que se entienda de cómo funciona una sociedad, ¿no? En la que debo estar de acuerdo, debo contribuir igual en ingresos, estar consciente de los gastos que voy a realizar y todas las demás obligaciones que conlleva tener una sociedad, ¿sí? ¿Y por qué es de hecho? Porque nadie me está generando una obligación legal en cuanto a la que yo quiera asociarme, ¿no?
yo libre y voluntariamente accedo a tener una sociedad. De hecho, perdón la redundancia, hay sociedades que se le pueden hacer, o pactos, les puedo decir así, mediante notaría, ¿no? Entonces tengo un compañero, un amigo que quiere él emprender conmigo y tal vez no desconozco la parte legal de lo que es una sociedad de derecho. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Es irme a un notario y decir, yo voy a aportar con tanto dinero, el otro también con tanto dinero, y cuál será la parte de distribución en todas las ganancias. ¿Qué hago con eso? Dar fe de lo que yo estoy invirtiendo, y para que al momento de que exista una disolución, pues sea en las proporciones que yo aporté en su momento, ¿no? Entonces esa es la parte que en la digamos así, hay un amparo legal mediante la notaría. Sí, pero la mayoría de sociedades son solo, digamos, por apreciación, por estima, digámoslo así, no por familia, que yo no suscribo nada de eso, invierto un capital y tú también un capital, y después resulta que se fue llevando todo mi capital y ahí vienen los contratiempos. Entonces, para evitar todo eso, que usted no tenga esas dificultades, pues están las sociedades de derecho, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están legalmente constituidas y que son reconocidas por un órgano de control que es la Superintendencia de Compañías, ¿no? Un breve resumen. Entonces, hay muchas sociedades que se pueden constituir de la vía legal mediante el aval de la Superintendencia de Compañías. Hemos traído acá para ustedes en este día unas 3 que son las más utilizadas, ¿no? Las que son más, digamos, comunes, ¿no? Hay otras que también les vamos a mencionar, pero que, digamos, por el tratamiento o el desconocimiento de esas sociedades, pues mucha gente opta por las otras principales, como son la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la que es la sociedad en acciones simplificadas. Esta última que les acabo de mencionar, acciones simplificadas denominadas SAS, se expedieron con la ley que fue de humanitaria, ¿no? Entonces ahí se dio otro esquema en función a lo que es las acciones simplificadas, que ya les comentaré un poquito más adelante de qué se trata. Pero las otras, en este caso sociedades que tal vez no están aquí presentes, son las de comandita simple, comandita por acciones, las que son de carácter mixto, ¿sí? Y también que son otros requisitos, ¿no? Que son similares a los que están acá, pero tienen otras connotaciones, pero como los vuelvo y les reitero, que no son tan comunes, o tal vez hay un desconocimiento de ello, ¿sí? Me voy a adentrar a lo que son estas sociedades, porque son las que generalmente un emprendedor debería acceder, ¿sí? El hecho de que yo tenga una sociedad no quiere decir que yo no tenga tal vez esa responsabilidad, ¿sí? Esa responsabilidad de administrar los gastos y decir, bueno, entonces yo como de sociedad, a la persona que también está conmigo es responsable, ¿no? Cada uno es responsable de sus aportaciones como tal, y tiene el derecho y la obligación de velar por esas acciones, por esas participaciones que ya iremos viendo. ¿Por qué le digo esto? Porque en la experiencia que he podido adquirir en el transcurso de mi vida, les puedo decir que a veces nosotros generamos un aporte, una contribución, algo para que se genere una empresa, y después nos descuidamos y lo esperamos al final, que bueno, a ver qué es lo que hicieron y a ver dónde está mi ganancia. Entonces eso es de los primeras causas de que las sociedades hayan tenido que cerrar, ¿no? Que lamentablemente esos desacuerdos o esa falta de compromiso. Quizás nosotros le vemos como que a la sociedad, bueno, ahora no funcionó, mañana le cierro, y como hacen muchos con el RUC, ¿no? Con el registro único de contribuyentes, voy, ahora no pasó nada y le dejo, después me está el SRI notificando y me sanciona, y cuando digo, ahora sí voy a igualarme, ahora sí voy a cerrar.
Entonces es algo similar con las empresas. Por eso es importante que ustedes tengan ese compromiso. Por eso yo hago este comentario de que no solo sea porque yo aporté y queda ahí, ¿no? Hay que ser responsables por muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Les doy aquí un pequeño paréntesis que les puedo contar unas, digamos, anécdotas o experiencias de que yo he podido compartir en el transcurso de mi vida profesional y personal. Les puedo decir que en el transcurso de toda mi carrera y sobre todo la parte profesional, he podido desempeñarme en varios segmentos de sectores de productivos, ¿no? Pero viendo esas necesidades, yo veía que necesitaba o deseaba construir una empresa. Entonces yo en ese entonces, cuando tenía unos 18 años, ahí nos reunimos entre algunas personas, compañeros, amigos, familiares, y decidimos abrir una empresa. Entonces en ese momento yo estuve a cargo del proceso de creación de la empresa, de constitución de la empresa. Y pues fue algo muy gratificante porque pude aprender mucho, pude en este caso tener ciertas, ¿qué les puedo decir? Ciertas ventajas frente a mis compañeros en ese entonces estudiando en la universidad, porque yo ya conocía algo de lo que es real a lo que me enseñaban en la universidad, ¿no? O una institución de educación superior. Entonces, ¿qué es lo que yo agradezco en ese momento? Es que pude yo estar directamente con los papeles, directamente con los procesos en la que cómo se constituye una empresa. Entonces, cómo solo uno se aprende es realizando, ¿no? Generando esas actividades. Yo sé que muchas de las veces vamos a tener mucho miedo, mucho temor por el desconocimiento, pero si no hubiera generado eso, entonces no estaría aquí con ustedes para comentarles y para poderles ayudar en cuanto a lo que deberían realizar y también lo que no deberían realizar. Entonces, en esa empresa que se pudo constituir por cuestiones de la vida, tuvimos que vender esas acciones, vender esas participaciones a otros socios porque ya no estaba con el fin en el cual nosotros estábamos enmarcados en realizarlo. Entonces optamos por dar un paso al costado y entonces vendimos esas acciones y quedamos como amigos, ¿no? De ahí pasó unos años más y volvimos a generar con otras personas otra empresa. Ya aquí utilizamos más personas, un poco más de capital, etcétera, y realizamos. Igual estuve dentro del proceso. En la primera empresa estuve totalmente al frente del proceso. Acá hubo otras personas que estaban dentro del proceso para la constitución de la empresa, pero como cosas igual de la vida, comportamientos en su momento de los accionistas, decidieron, no, ¿saben qué? No quiero estar. Y eso es lo que decía cuando hay compromiso. Decía, no es que usted dice, bueno, ahora ya quiero y mañana ya no quiero. Entonces, solo para que ustedes vean que para yo poder cerrar una compañía, se necesita esperar un cierto tiempo de jurisdicción, ¿sí? En la que el organismo de control me dé la autorización y me diga, ¿sabe qué? Ya, hasta aquí queda, con la certificación de que sabe que ya está cerrada esa compañía. Pero para ellos es un largo camino. Entonces, y hay mucho gasto, mucho tiempo invertido, etcétera, porque igual hay que generar muchos procesos legales previos al cierre y también seguir cumpliendo las obligaciones que tenemos en este caso con los organismos de control, que uno de ellos es el Servicio de Rentas Internas. Para no alargar mucho esta pequeña introducción que les quería comentar, es que no hace mucho, hace un mes atrás, por decirle 10 atrás, se pudo cerrar esa empresa que lamentablemente nunca llegó a funcionamiento. Y esa empresa lo cerramos casi a los 13 años, imagínense, 13 años.
no porque nosotros nos descuidamos, sino porque la ley como tal en su momento no permitía, no buscaba los causales necesarios para hacer el cierre. Y así están pasando muchas empresas, ¿no? Entonces, lamentablemente, esos vacíos legales que existen en nuestro país ha ocasionado que nosotros no podamos agilitar los trámites, no podamos cerrar rápidamente. Entonces imagínense, usted dice ahora yo constituyo y mañana ya no, entonces va a tener esos problemas. No digo que va a esperar 13 años, puede que sean menos o puede que sean más, pero es un tiempo bien largo. Entonces nosotros lo que sí le incentivamos a que usted tenga siempre presente la responsabilidad que es tener una compañía, ¿no? Más allá de las obligaciones con los entes de control, es una responsabilidad, siempre digo, con la sociedad, porque si usted está generando algo brindando un servicio o un producto, entonces toda la sociedad está pendiente de que se contribuya o que se llegue a término con todo lo que uno está generando, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Bueno, y para terminar este pequeño paréntesis que les decía, es que nosotros lo que hemos ido generando es que debemos establecer ciertos parámetros en cuanto a lo que tiene que ver los esquemas de generar una empresa, una constitución. Entonces, dentro de esos parámetros habíamos visto, a ver, ahora sí, cuál es el propósito, cuáles son las personas indicadas, qué es lo que yo realmente quiero ir, a qué grupo de la sociedad quiero llegar, todos esos parámetros conscientemente. Entonces creamos otra empresa, ¿sí? Que de hecho es gracias a la empresa Headwen CIA Limitada la que nosotros llegamos a cada uno de sus lugares, ¿no? En la que nos genera los procesos de consultoría, de capacitación, de generación de procesos que les ayuda a todo lo que es el ámbito empresarial, educativo y sobre todo de capacitación y asesoría y consultoría, ¿no? En todos los ámbitos del sector empresa. Entonces, gracias a esos procesos que los hemos ido levantando ya con más de 10 años en la creación de esa empresa, ha dado frutos y pues también la responsabilidad que le hemos puesto, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? No es que a la primera les va a ir bien o a la primera les va a ir mal, ¿no? Todo depende de cómo usted vaya generando esos procesos, vaya estructurando bien cómo quiere usted desenvolverse y con qué personas quiere realizar, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que usted siga estos tips que les vamos a dar para que evite los contratiempos, ¿sí? Muy bien. Entonces, de lo que estamos ya estableciendo las sociedades, les puedo decir que el primer paso para crear una sociedad, en este caso que es de sociedad anónimas, responsabilidad limitada o la SAS, necesito yo ingresar, si ustedes pueden ir en su internet, lo que es buscar en el internet es la página de la Superintendencia de Compañías, que es supercias.gov.es, ¿sí? Y una vez que usted ingresa ahí, tendrá que acceder a lo que es el portal, portal de Constitución. Entonces, en esa opción ingresa al portal de Constitución. ¿Y qué es lo que le va a requerir previamente? Es que usted registre, ¿sí? Si nosotros vamos estableciendo cuáles son los parámetros, entonces usted lo que tiene que hacer es hacer el registro, ¿sí? De su usuario. ¿Y para qué me ayuda el registro del usuario? El usuario es para que usted se identifique de cuál será el responsable de ir generando esos procesos para la superintendencia de compañías. Es el primer paso, ¿no? Ingresar a la página, ¿sí? De la superintendencia, supercias.gov.es, al portal de Constitución y en lo que es el registro del usuario. Una vez que usted registre el usuario, sería el paso número 1 dentro de ya de los trámites legales. El segundo paso, ¿sí? Es el reservar la denominación o el nombre de la empresa, ¿sí? Entonces igual ahí escoge, una vez que ingresa a su registro, o escoge la denominación del usuario. ¿Qué es lo que usted debe generar o realizar en la denominación del usuario?
es, perdón, la denominación de la empresa es el nombre con el que usted va a reservar su compañía, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo recomendar en cuanto a lo que es la asignación del nombre, no lo hagan tan difícil de reconocerlo, y que también sea acorde a la actividad que ustedes van a realizar. Si usted va a dedicar para carpintería, entonces voy a decir yo que va a decir muebles JR SA, se me ocurre, ¿no? Si va a dedicarse al transporte, etcétera, etcétera, ¿no? O a su vez alguna asociación de un nombre en la que usted represente lo que usted quiere transmitir con la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pide la superintendencia? Es que usted ponga unas, no me recuerdo bien actualmente cuántas están, pero creo que si no mal no recuerdo, como 5 o 8 opciones que le permite, ¿sí? En la que usted pone ya los nombres, ¿no? De cuáles usted pretende reservar, ¿no? Entonces obviamente la primera es lo que usted quiere que se llame, y va a la segunda, todo lo demás. Entonces, ¿qué le van a decir? Puede ser que le aprueben todas las denominaciones, o le aprueben solo una, o no le aprueben ninguna, ¿no? Entonces, en el caso de que le aprueba todas, entonces usted va a escoger obviamente si es la primera opción, o usted verá luego si se decide por cuál de ellas. Y si le acepta solo una, entonces le va a utilizar esa, y si no está conforme, pues nuevamente tiene que realizar el trámite para reservar un nuevo nombre. Una vez que usted ya eligió, entonces ya tiene eso, ahora sí va a hacer los trámites respectivos, ¿no? ¿Y cuáles son esos trámites? Es primero escoger qué tipo de sociedad va a realizar. Entonces aquí le he dividido en dos partes, lo que son sociedad anónima y responsabilidad limitada, y al final les voy a dar lo que es la SAS, porque es un tratamiento nuevo en la que la ley denominada humanitaria pues contempla este nuevo proceso para generar una sociedad, ¿sí? Entonces, brevemente, pues, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una responsabilidad limitada? Quizá la responsabilidad limitada es la más común, la que más se utiliza, pero la anónima es la que más se escucha. Entonces dice ahora, ¿cuál es la que yo debo realizar primero? Entonces, usted tiene que ver, como le decía a un principio, a ver, ¿qué es lo que usted quiere realizar como actividad, como objeto social? ¿O qué es lo que usted quiere transmitir, a cuál quiere llegar? Entonces, depende de eso, usted va a elegir la sociedad. Entonces, la de responsabilidad limitada, ¿de qué se diferencia de la anónima? Es que, como el nombre lo dice, es limitada. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un número de socios que es de mínimo 2 socios hasta un máximo de unos 25 socios, dependiendo el tipo de actividad que esto haga o segmento. Entonces usted va a aportar un capital, que en este caso el mínimo es $400, pero que va a estar dividido obviamente en todos los socios aportantes. Entonces, digamos, voy a poner un ejemplo claro, somos 4 socios, cada quien ponemos $100, entonces los 4 tenemos los $400, que sería el capital mínimo requerido. El capital mínimo que me solicita puede ser en dinero en efectivo, puede ser en especies, en activos, etcétera, etcétera, con el fin de que se pueda llegar al monto requerido, ¿no? Debe estar con los documentos que respalden el valor de esa aportación, si es un bien, etcétera, etcétera, o si no, el valor en efectivo. Entonces, una vez que yo aporto esa parte limitada, ¿por qué la denominan limitada? Porque si yo tengo, digamos, somos 4 socios y quiero que ingrese un nuevo socio a esa compañía, la mayoría de los socios, que sería en este caso, tomando el ejemplo de los 4 y a 100 cada uno, deberían 3 deberían estar de acuerdo en la que para que ingrese ese nuevo socio.
Si no están de acuerdo, pues lamentablemente no podrá ser parte de esa compañía. Esa es la principal diferencia. En cambio, en la anónima, el capital ya es un poquito más grande, que es de $800, ¿sí? Y debe ser de 2, aquí no hay límite, 2 o más, ¿sí? 2 o más, las que sean. Pero aquí la característica es que cada quien es responsable de sus aportaciones, ¿no? En cambio, en la limitada todos son responsables del capital en común, pero en cambio cada quien es responsable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero vender la empresa, mis acciones a quien desee, pues yo lo puedo vender. Así los otros no están de acuerdo. Al fin y al cabo son mis acciones y estoy libre de hacerlo con ello lo que yo crea conveniente, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay un monto más elevado? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque como hay una mayor amplitud en socios, entonces se requiere un mayor monto para que pueda la empresa captar más socios, ¿no? $800, a veces dice, vean, los estudiantes, se ponen compañeros, ve, y tú aportas 50, tú 50, tú 50, bueno, van poniendo capital y llegan a los 800, ya está. O sea, en cambio en la limitada no se lo puede hacer eso, ¿no? Si hay el mínimo requerido de los socios, y si es que ya está constituido y quieren ingresar, pues tendrá que, en este caso, ser aprobado, ¿no? Por los demás socios, la mayoría de los socios. Entonces, esa es la principal diferencia. Una vez que ya escogí, en este caso, lo limitado o la responsable limitada o la sociedad anónima, entonces ya sé los capitales. Ahora sí, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Sí? Algunos me preguntan, por ejemplo, me dicen, ¿cuál es lo más recomendable? ¿Hacer una anónima o una limitada? Entonces, yo le puedo decir que lo más recomendable es el generar primero una limitada, ¿no? Porque si usted está empezando con una empresa, entonces hágalo limitada para que usted esté con su grupo de confianza, vaya conociendo los procesos de las empresas, cómo realizar todos los procesos legales, todas sus obligaciones, y ahí diga, ahora sí, ya tengo todo ese conocimiento y sobre todo esa pericia. Entonces luego ya con mayor capital, mayor experiencia, mayor crecimiento, entonces puede transformarse a una sociedad anónima, ¿no? Entonces a eso les puedo responder. Bueno, entonces continuando, ya para seguir avanzando, tenemos lo que son los pasos ya de generar, puede ser tanto para la sociedad anónima o limitada, son los mismos. Lo único que varía, como les decía, es el capital, ¿no? Y en la limitada se denominan socios y en la anónima se denominan accionistas, ¿sí? Bueno, entonces, luego que ya separé mi dominio, mi denominación, ya hice mi registro del usuario, etcétera, ya escogí el nombre definitivo, entonces ya, ahora me decidí a hacer limitada o anónima, ahora sí, ¿qué hago? Entonces yo debo, en este caso, realizar una minuta o los denominados estatutos. Entonces, ¿qué es una minuta? Una minuta es un borrador de una escritura pública, que quiere decir que me avaliza que yo tengo ese bien o ese proceso de generar un capital, como es las compañías, ¿no? Entonces a mí me da esa escritura avalándome que eso es mío. ¿Sabe qué? Lo certifico que ahí está el total de sus acciones, ¿no? Es un bien, ¿sí? Entonces, dentro de eso, se puede realizar con minutas, sí, ya sabemos, ¿no? Minutas que serían estatutos, sería un borrador de un estatuto, que decir los primeros pasos, los primeros reglamentos, las primeras disposiciones que deben tener toda empresa, ¿sí? De cómo funcionar, de cuáles son las atribuciones del gerente, del presidente, etcétera, etcétera. Hay de dos maneras que la superintendencia lo ha podido actualizar en el transcurso de los años. Cuando les contaba al principio que yo tuve la oportunidad de constituir algunas empresas, y no solo las que estaban a mi cargo, sino también por mis servicios
profesionales también he ayudado a la creación de muchas empresas. Entonces, antes era necesariamente hacerlo, ir con un abogado directamente y decirle, vea, tiene un modelo de escritura, de constitución, pues hágalo. Ahora no, la superintendencia ya me da la opción de tener uno que sea predeterminado, o que ya sea en este caso estándar de la superintendencia o propio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que varía? ¿No? Yo ya le puedo revisar, y que el estándar es que no incluye tal vez ciertas acotaciones que yo quiera generarle como obligaciones o como funciones o como responsabilidades dentro de mi organización. Por ejemplo, límites de endeudamiento, qué sé yo. Entonces hay muchas otras cosas que son más genéricas, ¿no? Que son las necesarias, digo yo. Pero si yo quiero tener algo que no esté dentro de ese estándar, entonces yo ahí sí tengo que acudir ante un abogado para que me ayude con la generación de esa estructura de constitución que luego de ser minuta se va a conformar o a componer en una escritura pública, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, ya defino, ¿no? Si es la estándar que está en la página web de la superintendencia o la propia que yo quiero establecerla o estructurarla, debo necesariamente tener un abogado patrocinador. ¿Qué es un abogado patrocinador? Quiere decir, es el responsable, el que me va a acompañar en todo el proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Que tenga obviamente la licencia para trabajar como abogado, con su carnet, en este caso, y su código de profesional que le habilite realizar este tipo de trámites. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya tuve la minuta con todos los procesos estándar o lo que sea propia. Entonces, dentro de eso yo voy a designar cuál va a ser mi representante como gerente y presidente. Tanto la de sociedad anónima como de responsabilidad limitada existe gerente y presidente, y en los dos casos se debe considerar los siguientes aspectos que les voy a comentar. Uno, el principal aspecto es que yo puedo, en este caso, al gerente ponerle a uno de los accionistas que son de la empresa o socios de la empresa, o contratarlos de afuera. Entonces, yo quiero saber que tengo un amigo que es muy bueno para lo que es el proceso de gestión administrativa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decirle? ¿Sabes qué? Ayúdame, te quiero contratar y que seas gerente de mi empresa, ¿sí? O al mismo socio que está ahí. En cambio, el presidente casi siempre, como digo, casi siempre, para decir siempre, es el que tiene mayor aportación. Sí, es el que tiene mayor aportación. Entonces dice, yo aporté con el 40% y los demás tienen 10, 20, y él tiene que tiene más, entonces él es el presidente, ¿sí? El que genera mayor aporte. ¿Qué pasa cuando todos tienen el mismo número de aportaciones? Pues ahí obviamente se va a generar mediante una votación, a ver cuál es el que va a tener mayor, sería el llevar la batuta como el presidente. Pero la superintendencia siempre recomienda que debe tener siempre alguien un porcentaje más de acción, siempre. No pueden tener partes iguales, siempre alguien va a tener más, porque él será el responsable como presidente, ¿no? Que sería el gestionar toda la parte de crecimiento, de expansión, de comercialización, en fin, ¿no? De toda la parte de negocios, llamándolo así, es el presidente. El gerente es lo que realiza internamente que el proceso se lo realice de la manera que se ha planteado. El máximo órgano de la autoridad máxima, ¿no? De lo que es de las sociedades, pues es la Junta General de Socios o Accionistas, que todos toman la decisión. Sí, pero quien tiene el mayor voto, digamos así, o mayor preponderancia es el presidente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, dentro de lo que habíamos dicho de la sociedad anónima responsable limitada, ¿sí? Son los mismos requisitos, ¿no? Tanto lo que es la minuta, el abogado, y lo que es designar presidente y
gerente general. Hay otras funciones, otros cargos, pero esas son las que se exige y los que son los que van a estar responsables del funcionamiento de la empresa. Una vez que yo ya realizo eso, hay que estar claro que yo puedo tener esa reserva, todo esto previamente, puedo tener esa reserva máximo 30 días. Entonces, ¿por qué es importante este punto de los 30 días? ¿Qué sé yo? Yo ya reservé mi nombre y todavía no me pongo de acuerdo, no consigo el dinero, qué sé yo, ya no quisieron hacerlo. Aquí es cuando ya no quieren continuar a hacerlo, haciéndolo, aquí es donde debe decir mejor dejémoslo ahí y ya. Porque si usted sigue avanzando, entonces va a ser más complicado luego que usted se eche para atrás. Entonces, pues hay que pensarlo bien. Entonces, si usted dice, ¿qué pasa? Si es que yo no tengo o no realizo el proceso durante los 30 días. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Es que usted, en el sistema, automáticamente le va a decir, ¿sabe qué? Tiene que volver a realizar, porque ya se suspendió. Entonces, es lo que le va a decir el sistema. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable en este caso, tanto en la sociedad anónima o limitada? Es que usted lleve a una persona, ¿sí? O que realice esa actividad de una persona que no necesariamente sea socio de la empresa, porque él va a ir agilitando, le va a decir, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, y es el responsable. Nuevamente, el que reserva el nombre no necesariamente tiene que ser socio. Usted ingresa su número de cédula y al momento que ya va a realizar los trámites y a elevar la escritura pública, ahí sí va a decir, ahora sí, cuál es el presidente y el gerente, y ellos son los responsables. Antes no. Entonces, tiene esos 30 días, y si pasa eso, tiene que volver a hacer el proceso. Dice, ¿qué pasa si es que yo pasó los 30 días, yo hice los procesos, y después de eso quiero anular, ya no quiero? Igual hay que hacer una carta dirigida al superintendente, explicando los motivos y todos los requisitos que le pidan, y pues solicitar la anulación. ¿Hasta cuándo puedo solicitar la anulación? Hasta cuando no tenga yo la resolución que diga ya está legalmente constituida la empresa. ¿Sí? Pero aquí les da 30 días como para decir, piensen bien, hagan bien, les damos ese chance, y así que para que lo vean, ¿no? Siguiente paso. Muy bien, ahora sí ya tengo todo. Ahora sí viene la aprobación de los estatutos. Ya, aprobé los estatutos, tal como decía, sea de una minuta que les decía estándar, o sea de la minuta que es propia. Entonces los accionistas se reúnen y dicen, muy bien, esas quedamos de acuerdo, y se acercan ante el notario, pagan los aranceles al notario, y todos los socios deben firmar. Todos los socios deben firmar y acercarse a la notaría, a una notaría, ¿sí? Firman, y también tiene que acercarse al abogado patrocinador, ¿sí? Que da aval de todos esos procesos. Una vez que ya tienen eso, le van a decir ya, continúe con el trámite, y uno de los siguientes trámites que hay es el abrir una cuenta de integración de capital, que quiere decir en un banco, usted va y se abre una cuenta bancaria que es cuenta corriente. Entonces, esa cuenta corriente le va a ayudar a que todos los movimientos que usted realice como empresa deben pasar por esa perdón, para la redundancia, cuenta, ¿no? Del banco o entidad financiera que usted haya decidido, y que tengan ellos la autorización para emitir ese tipo de cuentas, sean para sociedades. Entonces, pero aquí les quiero hacer un pequeño comentario, que lamentablemente sigue habiendo vacíos legales en cuanto a lo que tiene que ver con lo que es el abrir una cuenta, ¿sí? Porque la superintendencia me dice, muy bien, para yo poder darle el certificado de que ya está, o la resolución de que está legalmente constituido, debe tener el RUC, debe tener la cuenta bancaria. Usted va de la cuenta bancaria, y cuando va a abrir la cuenta bancaria le dicen, ¿sabe qué? Usted debe traerme el RUC. Pero usted va cuando se va al SRI, le dice, pero usted debe traerme ya la constitución de la empresa. Entonces, ahora, ¿cuál hago caso? La superintendencia me dice que
que debo tener el RUC y la cuenta bancaria para darme la certificación. El SRI me dice, debe darme la certificación que ya, o la resolución que ya está constituida. Y el banco me dice, mientras no tenga el RUC no le puedo hacer. Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Dónde empezamos? Y ahí es uno de los inconvenientes, ¿no? Por eso, si usted desea crear una compañía o está en ese proceso, pues no duden en contactarnos para poderles asesorar, y pues también damos ese servicio, ¿no? Lo que es la constitución de las empresas. Bueno, ¿qué hacemos en ese lío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Simplemente yo debo establecer cuál es el que me va a traer mayores conflictos. A ver, por lo general, no es que me vaya en contra de este ente que les voy a decir, pero por lo general el servicio de rentas internas es bien complicado que le diga, no, si no me trae este papel, no le voy a abrir. No le voy a dar y no le voy a dar la resolución, no le voy a hacer esto, no le voy a hacer aquello. Entonces, no va a dar el brazo a torcer. La entidad bancaria tiene la razón de decir, yo no le puedo abrir sin RUC, porque debe estar el número de RUC, cómo se llama la empresa, exactamente, ¿no? Y la superintendencia entonces es también la que va a limitar en cierto modo, ciertos aspectos que ir generando, ¿no? Entonces, dentro de esas circunstancias, yo tengo que ir estableciendo ciertos parámetros, ¿no? Como es el establecer o hacer una carta a la superintendencia para que me ayude con la generación de un documento en la que estoy en trámite, etcétera, etcétera, y me permita ya decir, sí, ya voy a entregar, ya tengo todo, ya tengo los trámites para ir al servicio de rentas internas. Entonces ellos van a decir, si ya está en trámite, hay una resolución que ya está constituida, que ya se va a generar, y el SRI le va a decir, bueno, entonces con esa resolución pues ya le procedemos a abrir el documento. Entonces ya hace todos los trámites pertinentes. Luego de ello tenemos lo que es ya hacer la publicación en el diario, hacer la inscripción tanto de lo que es de los nombramientos del gerente y el presidente en el registro mercantil y como de la sociedad, y ya lo que decía, la obtención del RUC, que les había dicho ya, para que ustedes se puedan ir subsanando si es que tienen algún inconveniente, o si no, ya saben, pues nosotros estamos prestos para ayudarles. Muy bien. ¿Cuáles de los pasos, en cambio, para las sociedades por acciones simplificadas? ¿Qué quiere decir eso, no? Aquí viene a ser como una empresa como de accionistas unipersonales. O sea, puede ser un socio mínimo, dice, ¿no? Pueden tener más, pero es un socio. Y no hay límite de aportación. ¿Desde cuándo está vigente esto? Desde el 28 de febrero del 2020. Entonces uno puede ir generando ya este tipo de empresas con un solo socio unipersonales, y no me exige que yo tenga otro socio más o que tenga capital, ¿no? Usted puede aportar con lo que usted tenga, ¿no? Ese sería uno de los primeros pasos antes de la limitada, pero en cambio de una sola persona y el crecimiento y muchas otras cosas más que, bueno, le vamos a ir generando. Muy bien, entonces para ello los pasos que tenemos es igual, ¿no? El registro de usuario que le habíamos dicho, la denominación, y aquí quizás un contrato público tipo escritura, pero en este caso no es notarizado, simplemente es directamente con la superintendencia de compañías, ¿no? Ahí da un escrito, una escritura en la que decir cómo va a estar establecido, de objeto social, etcétera, ¿no? Esta sociedad igual tiene límite de 30 días, como los mismos trámites. Ingresamos por igual, ¿no? Portal de constitución, lo que es el registro del usuario, la denominación, etcétera, etcétera. No hay capital mínimo, lo que les decía, y lo que sí tengo que registrar es el nombre del representante legal, que es el gerente, ¿no? Que es el gerente. El otro paso que debo hacer es que yo no puedo poner a mis cónyuges, ¿sí? A nuestros cónyuges como socios, ni en las otras empresas, ni una de aquí, ¿no? Pueden ser otras personas. ¿Qué más? Una de las, digamos, no desventajas, sino limitaciones que tiene es que no se puede cotizar en la bolsa,
de valores por ser una empresa unipersonal y que solo ayuda a que tener un respaldo legal jurídico, ¿no? Recuerden que la sociedad anónima es una sociedad, una persona. La sociedad de derecho es una persona jurídica, ¿no? Ante el Servicio de Rentas Internas, sobre todo. Y a obtener el RUC, ya muy bien. Y en este caso también lo que sí le pide es tener una firma electrónica, ¿no? Una firma electrónica. Entonces, para poder hacer los trámites, usted debe tener una firma electrónica que lo obtiene mediante el Banco Central, o hay otras empresas que se dedican a eso, pues, para poder generar los trámites, ¿sí? Y pues aquí he traído unas diferencias entre lo que es una sociedad anónima limitada con la SAS, que sería Sociedad de Acciones Simplificadas. ¿Cuáles son esas? Es primero, las anónimas ilimitadas tienen seguridad y crecimiento, siempre van a ser más seguras legalmente y un crecimiento mucho más rápido. Mayores inversionistas, si va a haber mayores inversionistas, pueden generar comercio bursátil, como decía la Cámara como es la bolsa de valores, lo que es la comercialización en el mercado de valores en cuanto a las acciones para tener mayor capital. Y en cambio las SAS son empresas unipersonales de bajo costo, que pueden poner el capital que yo crea que conveniente para iniciarlo. Las decisiones son directas y también hay una exención de obligaciones, ¿no? Que así hay beneficios. Y bueno, eso es lo que tenemos que ver en cuanto a lo que son las SAS y la diferencia entre una anónima y una limitada, ¿no? Entonces, los que les puedo decir ya para terminar este podcast es de que ustedes deben estar conscientes de que el hecho de generar una sociedad, sea anónima, sea de carácter limitado, o sea la SAS, necesita una serie de requisitos y requerimientos en la que yo debo estar consciente de que debo cumplirlos estrictamente para que yo pueda llegar a término de generar esa sociedad que me va a ayudar a tener buenos beneficios, ¿no? Buenos beneficios y sobre todo al poder contribuir también a la sociedad mediante la generación de empleo, ¿sí? Les quiero agradecer una vez más por conectarse con nosotros en este programa de Educados, que lo hacemos con un único fin de que ustedes puedan conocer todos los aspectos empresariales, sobre todo que les ayude a que tengan mayor información, ¿no? Yo sé que en la página web, en el internet, usted le puede encontrar mucha información, pero quizás el generar este tipo de contenidos en el que podamos compartir experiencias y sobre todo nuestra parte profesional como empresa y como profesionales les va a ayudar mucho para que puedan desarrollarse y no tengan mayor contratiempo, ¿no? Síganos a nuestras redes sociales, que son Facebook, el YouTube, el Instagram, el TikTok, y también en nuestro WhatsApp para los requerimientos que ustedes requieran, que es el 099-8800-521, ¿no? 099-8800-521. Estaremos dispuestos a darles la mejor información y sobre todo el servicio que nos caracteriza, ¿no? Una vez más, les invitamos a que nos sigan semana a semana en nuestros programas que son sobre todo entretenidos, ¿sí? Y también son de carácter formal, ¿no? Entonces hay temas que tenemos que tratar de una parte, digamos, un poco más directa y concisa para que usted pueda realizar los trámites, ¿no? La próxima semana ya estaremos con otro tema muy importante, con el fin de que usted pueda tener mayor información y sobre todo conocimiento en cuanto a la parte educativa, de investigación, la parte empresarial, que le va a ayudar mucho para todos sus procesos, sean personales o profesionales. Recuerden que este segmento viene gracias a nuestros auspiciantes, ¿sí? Que son Buscocho Restaurante, que le pueden encontrar en la avenida Los Chasquis y avenida Víctor Hugo,
a nuestro auspiciante oficial, que es Headwinds Ciel Limitada, que es la empresa que nos ayuda a la generación de muchos procesos administrativos y académicos. También quiero dar a nuestro nuevo auspiciante, que es Desma, ¿sí? Que nos ayuda, el centro de operaciones, que nos ayuda toda la parte de generación de la parte de seguridad y salud en el trabajo. Y pues a todos los demás auspiciantes que nos van colaborando en cada semana. Muchas gracias a todos por darse cita en este día, y recuerden que lo importante es estar educados.